Bienvenidos al debate sobre un tema de gran relevancia y complejidad, el conflicto entre Israel y Palestina. Primero, discutiremos quién tiene derechos legítimos sobre la tierra, seguido por el derecho de Israel a la defensa y la viabilidad de la solución de dos estados. Damas y caballeros, presento mi posición firme y bien fundamentada a favor de la legitimidad y el derecho a la seguridad del Estado de Israel. Primero, enfatizo que Israel no solo es una nación moderna, sino el retorno legítimo de un pueblo a su tierra ancestral, reconocido por la Resolución 181 de la ONU. La conexión milenaria de los judíos con esta tierra es innegable e histórica. En segundo lugar, Israel, como la única democracia plena en el Medio Oriente, no solo promueve los derechos civiles y religiosos, sino que también lucha incansablemente por la seguridad ante amenazas constantes. En un escenario tenso, el derecho a la defensa es vital para garantizar la paz y la libertad de su pueblo. Con respeto y convicción, defiendo el derecho de Israel a existir en seguridad y contribuir a un mundo más estable y próspero. Hoy estoy aquí para afirmar enfáticamente que el pueblo palestino merece el derecho inalienable a la autodeterminación y la soberanía. Este principio no solo es un pilar del derecho internacional, sino también una cuestión de justicia moral. En primer lugar, las resoluciones de la ONU, incluida la Resolución 242, exigen la retirada israelí de los territorios ocupados desde 1967, destacando la injusticia continuada de la ocupación. En segundo lugar, la violación de los derechos humanos básicos como el acceso al agua y la libertad de movimiento agrava las dificultades de los palestinos, sustentando un sistema que necesita urgentemente una equidad justa. Debemos unirnos en la búsqueda de una paz justa, basada en la igualdad y el respeto por los derechos universales de todos los pueblos. Gracias. El tema de la soberanía sobre la tierra entre Israel y Palestina es complejo y multifacético, involucrando aspectos históricos, políticos y culturales profundos. Es esencial examinar los relatos históricos y las reclamaciones modernas para comprender mejor esta disputa. Que comiencen las discusiones. El derecho legítimo sobre la tierra es un tema complejo que entrelaza narrativas históricas, derechos legales y realidades políticas. Israel tiene fundamentos históricos y legales reconocidos por la ONU desde 1947, y el pueblo judío ha mantenido una presencia continua en la región durante milenios. La autodeterminación tras el Holocausto refuerza su reivindicación. A pesar de esto, no debe ignorarse el reconocimiento de la identidad palestina y su deseo de un Estado. Aunque algunos critican a Israel como un Estado colonial, sus raíces históricas en la región contradicen esta perspectiva. La paz solo se logrará a través de negociaciones basadas en la Resolución 242 de la ONU, respetando el derecho de todos a la seguridad. Por lo tanto, la convivencia pacífica requiere compromiso mutuo y respeto a las soberanías. La cuestión de los derechos legítimos sobre la tierra entre Israel y Palestina es compleja y multifacética. Históricamente, tanto judíos como palestinos tienen vínculos profundos con la región. Las resoluciones de la ONU, como la de 1947, establecieron la creación de dos estados, pero la implementación inadecuada llevó a conflictos constantes. Aunque Israel tiene bases legales reconocidas y busca legitimidad post-Holocausto, la expulsión y ocupación de palestinos constituyen una injusticia histórica. Se argumenta que Israel tiene derecho a la defensa, pero esto no justifica la continua ocupación y expansión de asentamientos. Para lograr la paz, es crucial asegurar el derecho a la autodeterminación de ambas partes y respetar las resoluciones internacionales existentes, buscando una coexistencia justa y sostenible. Marta, entiendo tu punto, pero es importante destacar que Israel fue establecido dentro de la legalidad internacional al aceptar el plan de la ONU en 1947, mientras que los líderes árabes lo rechazaron y optaron por el conflicto. Desde entonces, Israel ha enfrentado amenazas constantes a su existencia. La retirada de Gaza en 2005 demuestra que las concesiones territoriales no garantizan la paz, ya que resultaron en ataques continuos de Hamás. La seguridad de Israel no es opcional, es una cuestión de supervivencia. Reconozco el derecho palestino a la autodeterminación,
pero esto debería ir acompañado del reconocimiento inequívoco del derecho de Israel a existir. La paz solo será posible cuando haya un compromiso mutuo basado en negociaciones reales y respeto por las resoluciones internacionales. Mario, es cierto que Israel aceptó el plan de la ONU en 1947, pero no podemos ignorar que su implementación significó la expulsión de cientos de miles de palestinos, la llamada Nakba. El derecho de un pueblo a la autodeterminación no puede construirse a expensas de negar este mismo derecho a otro. La retirada de Gaza que mencionas no puede usarse como justificación para mantener la ocupación en Cisjordania o para la continua expansión de asentamientos ilegales condenados por resoluciones de la ONU. La seguridad es esencial, pero no puede servir como pretexto para violaciones sistemáticas del derecho internacional. Si Israel exige reconocimiento, también debe reconocer la soberanía palestina. La resolución 242 es clara. Sin justicia y igualdad no habrá existencia sostenible. Israel ha enfrentado conflictos continuos con los palestinos, y el tema de su defensa o abusos es ampliamente debatido. Algunas personas creen que Israel tiene derecho a protegerse, mientras que otras argumentan que comete violaciones de derechos humanos. Escuchemos a los participantes. Israel tiene el derecho legítimo de defenderse contra las amenazas constantes de grupos terroristas como Hamas, que lanzan cohetes indiscriminadamente contra civiles israelíes. Esta defensa es necesaria para garantizar la seguridad de su población. Sin embargo, se realizan críticas respecto a las operaciones militares israelíes que resultan en daños significativos a las áreas civiles palestinas. La responsabilidad por estas condiciones precarias también recae en los liderazgos locales que han rechazado soluciones pacíficas mientras utilizan una retórica hostil. Por lo tanto, aunque Israel tiene el derecho a la autodefensa, es imperativo buscar formas de minimizar los conflictos y proteger a los civiles para avanzar hacia una coexistencia pacífica. El reconocimiento mutuo de derechos es crucial para un futuro de paz. Israel tiene el derecho a la autodefensa contra amenazas de grupos como Hamas, pero esto no debería justificar la ocupación prolongada ni la violación de los derechos humanos de los palestinos. Las operaciones militares que resultan en daños a civiles y condiciones de vida precarias para los palestinos son criticadas por organismos internacionales y ONG. La resistencia violenta es un aspecto de la lucha palestina, pero no debería opacar su derecho a la autodeterminación. Las narrativas de que Israel es la única democracia en la región no abordan las desigualdades que enfrentan los palestinos bajo ocupación. El reconocimiento mutuo de derechos y la búsqueda de soluciones equitativas son esenciales para una coexistencia pacífica, reforzando que la justicia y la seguridad deben ir de la mano. Marta, reconozco que los palestinos enfrentan dificultades bajo ocupación, pero debemos recordar que Israel no puede simplemente renunciar a la seguridad de su población frente a amenazas constantes. Grupos como Hamas utilizan a los civiles como escudos humanos, lanzando ataques desde áreas densamente pobladas, lo que desafortunadamente aumenta el riesgo de bajas inocentes. Esto no significa que Israel ignore los derechos humanos, sino que enfrenta un verdadero dilema entre la autodefensa y la preservación de vidas civiles. La diferencia fundamental es que Israel busca mantener su existencia dentro de la legalidad internacional, mientras que algunos grupos palestinos todavía niegan su derecho a existir. La verdadera paz solo será posible cuando haya un compromiso mutuo, seguridad legítima para Israel y soberanía real para los palestinos. Este equilibrio, respaldado por negociaciones honestas y respeto a las resoluciones de la ONU, es el único camino viable para una coexistencia duradera. Mario, es cierto que Israel enfrenta amenazas reales, pero el argumento de la autodefensa no puede usarse indefinidamente para justificar bloqueos, restricciones de movimiento y la continua expansión de asentamientos. Cuando un pueblo ha vivido bajo ocupación durante décadas, sin derechos plenos y sin soberanía, se crea un ciclo de violencia que perpetúa el conflicto.
Señalar únicamente a grupos como Hamás ignora el sufrimiento de la mayoría de los palestinos que desean vivir con dignidad. La comunidad internacional ha afirmado repetidamente que la ocupación y los asentamientos violan el derecho internacional. La paz no se logrará solo asegurando la seguridad de Israel, sino también reconociendo que los palestinos tienen el derecho a un Estado viable y libre. Sin justicia no habrá coexistencia. La justicia y la seguridad deben ir de la mano, y esto requiere que Israel respete las resoluciones de la ONU y reconozca bien la soberanía palestina. La solución de dos estados, que implica la coexistencia pacífica de Israel y una Palestina independiente, se ha discutido durante décadas. Algunos defienden su viabilidad a la luz de un nuevo diálogo, mientras que otros consideran que las actuales divisiones políticas y territoriales son obstáculos insuperables. Escuchemos ahora a los participantes para explorar estas perspectivas. La solución de dos estados sigue siendo viable si hay esfuerzos genuinos de ambas partes. Israel, basándose en su legitimidad histórica y seguridad, ya ha mostrado disposición en negociaciones anteriores, como los acuerdos de Camp David. Sin embargo, desafíos como la expansión de los asentamientos israelíes y la división política entre Fatah y Hamás complican el escenario. Los argumentos en contra incluyen la afirmación de que la desconfianza mutua hace que el diálogo sea inviable. Sin embargo, la historia demuestra que los tratados de paz son posibles, como con Egipto y Jordania. La conclusión es que, a pesar de las dificultades, compromisos bilaterales y mediadores eficaces pueden allanar el camino hacia una paz duradera, respetando los derechos de autodeterminación de ambos pueblos. La solución de dos estados es un camino viable si hay un compromiso genuino y acciones concretas de ambas partes. La Resolución 181 de la ONU y el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación apoyan esta solución. Sin embargo, la expansión de los asentamientos y el bloqueo de Gaza son obstáculos significativos. Aún así, ejemplos históricos como los acuerdos de paz de Israel con Egipto y Jordania demuestran que el diálogo puede producir resultados positivos. Los contraargumentos se refieren a la desconfianza mutua, pero la facilitación de negociaciones por mediadores neutrales puede aliviar las tensiones. En resumen, a pesar de los desafíos, la persistencia en negociaciones justas puede conducir a una coexistencia pacífica, respetando los derechos y aspiraciones de ambos pueblos. Marta, estoy de acuerdo en que la Resolución 181 y el derecho de autodeterminación de los palestinos son fundamentales, pero es necesario reconocer que Israel también tiene derechos históricos y legales que no pueden ser ignorados. El tema de los asentamientos es controvertido, pero no debería anular el progreso ya logrado en los procesos de paz. El bloqueo de Gaza, aunque criticado, está directamente vinculado a las acciones de Hamás, que gobierna la región y constantemente amenaza a Israel con cohetes. No podemos tratar la seguridad y la justicia como factores separados. Israel no renunciará a la protección de sus ciudadanos. La paz verdadera depende de compromisos reales de ambas partes, incluyendo el fin de la retórica que niega la existencia de Israel. Solo entonces será posible avanzar hacia una solución de dos estados, garantizando la soberanía a los palestinos y la seguridad a Israel. Mario, es cierto que ha habido rechazos en el pasado, pero también debemos recordar que varias propuestas de paz ofrecieron a los palestinos territorios fragmentados sin verdadera viabilidad para la soberanía. Esto no se puede llamar una solución justa. El bloqueo de Gaza, incluso si lo asocias con Hamás, afecta directamente a millones de civiles que no tienen conexión con grupos armados, creando una grave crisis humanitaria. La expansión de asentamientos en Cisjordania sigue siendo una clara violación del derecho internacional y uno de los mayores obstáculos para la paz. No se puede exigir el reconocimiento de Israel sin que a los palestinos también se les garantice el pleno reconocimiento de su Estado. La verdadera paz solo se logrará cuando haya igualdad de condiciones, con Israel viviendo en seguridad y Palestina finalmente alcanzando plena soberanía. Ahora comenzamos la fase final del debate. Cada participante tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos de cierre. Reiteramos la importancia de mantener el respeto y la objetividad en esta etapa.
que prevalezca un diálogo constructivo e iluminador. Al reflexionar sobre el dilema entre Israel y Palestina, es crucial abordar este tema con empatía y una comprensión de las complejidades involucradas. Reconocer la legitimidad de Israel está fuertemente respaldado por una historia de conexión ancestral y reconocimiento legal internacional validado desde 1947, incluyendo la Resolución 181 de la ONU. Esta base histórica, combinada con las realidades contemporáneas de seguridad y la supervivencia del pueblo judío, especialmente después de eventos trágicos como el Holocausto, no puede subestimarse. Sin embargo, es igualmente justo y necesario reconocer las aspiraciones de los palestinos por la autodeterminación. Tal reconocimiento implica abordar las injusticias y desafíos que enfrentan, incluyendo la ocupación continua y la expansión de los asentamientos, que son puntos de tensión y críticas justificables. Una paz duradera y justa requiere que ambas partes se comprometan sinceramente a negociaciones basadas en la Resolución 242 de la ONU, que prevé una solución de dos estados. Este enfoque reconocerá la soberanía y los derechos de autodeterminación tanto de israelíes como de palestinos. La historia ha demostrado que los acuerdos de paz son posibles, como lo ejemplifican los acuerdos que Israel ya ha firmado con Egipto y Jordania. Estos ejemplos prueban que, aunque el camino es arduo, el diálogo es fundamental y puede llevar a beneficios concretos para todos los involucrados. Además, es esencial abordar los problemas de seguridad de una manera que no resulten daños significativos a los civiles palestinos. Israel tiene el derecho de proteger a sus ciudadanos contra amenazas terroristas, pero las estrategias de defensa deben siempre buscar minimizar el daño colateral y promover un entorno propicio para el diálogo. Concluyo que la paz en la región no es solo una aspiración, sino una posibilidad tangible que depende de esfuerzos conjuntos y mediadores internacionales efectivos. El reconocimiento mutuo de las historias dolorosas y las aspiraciones legítimas de cada lado puede crear una base para promover la coexistencia pacífica. Este camino no significa negar los desafíos y críticas pertinentes, sino más bien abordarlos como partes de un proceso de resolución de conflictos basado en la justicia, el respeto y la dignidad para ambos pueblos. Al reflexionar sobre un complejo problema entre Israel y Palestina, es imperativo abordar este tema con empatía, reconociendo las intrincadas dinámicas históricas, políticas y humanas involucradas. La legitimidad de Israel se fundamenta en una profunda conexión histórica y el reconocimiento legal internacional, especialmente tras la Resolución 181 de la ONU de 1947. Esta base histórica es innegable y se complementa con las preocupaciones de seguridad del pueblo judío enraizadas profundamente en traumas históricos como el Holocausto. Sin embargo, es igualmente necesario reconocer las legítimas aspiraciones palestinas de autodeterminación y soberanía, que durante mucho tiempo han sido subestimadas y descuidadas en el escenario internacional. La ocupación continua de territorios y la expansión de asentamientos israelíes representan desafíos críticos que exacerban las tensiones y perjudican las perspectivas de paz. De manera similar, las precarias condiciones humanitarias que enfrentan los palestinos, empeoradas por bloqueos y restricciones de movilidad, destacan la urgencia de soluciones justas y equitativas. La Resolución 242 de la ONU ofrece un camino potencial, promoviendo una solución de dos estados que respete y garantice los derechos de autodeterminación de ambos pueblos, israelíes y palestinos. Un diálogo genuino y comprometido es fundamental para superar barreras de desconfianza y hostilidad, como lo demuestran precedentes históricos, como los acuerdos de paz de Israel con Egipto y Jordania. Estos ejemplos sirven como evidencia de que, a pesar de los desafíos, la comunicación y la negociación pueden conducir a resultados positivos y duraderos. Para lograr esto, es crucial que las estrategias de defensa israelíes se implementen cuidadosamente para minimizar el sufrimiento de los civiles palestinos, buscando siempre un equilibrio entre seguridad y humanidad. La verdadera paz en la región no es solo un objetivo deseable, sino una posibilidad alcanzable que exige esfuerzos mutuos y un compromiso internacional constante como un mediador eficiente. El reconocimiento mutuo de heridas históricas y las legítimas aspiraciones de cada lado es esencial para forjar un camino de coexistencia pacífica.
Este reconocimiento no es meramente simbólico, sino un paso indispensable hacia una resolución del conflicto anclada en justicia. Dignidad y respeto mutuo es el seno fuerte pues so senderes.